Y bueno, miren, hablando acerca de la semana que comienza el día domingo, creo que es, sí, domingo 10 de octubre, vamos a tener una semana completa desde el domingo hasta el día sábado que se titula Libertad de conciencia amenazada. ¿Ok? En este simposio, en este Congreso de Libertad Religiosa, tendremos la participación del pastor José Sánchez de Puerto Rico, excelente expositor sobre el tema de la libertad religiosa. Tendremos la presencia del pastor Larry Kirkpatrick, ustedes seguramente lo han escuchado, han visto algunos videos de él en YouTube. El pastor Larry Kirkpatrick estará con nosotros. Estará el pastor Alejandro Añasco de Uruguay, seguramente también lo conocen. Estará el hermano Héctor Arroyo de Puerto Rico, el hermano Gabriel Piedra de Costa Rica y su servidor desde Venezuela. Y vamos a intentar señalar el terrible peligro en que consiste entregar a cualquier otro ser humano, aparte de nosotros mismos, el derecho de decidir qué cosa entra a nuestro cuerpo. Eso es lo que vamos a hablar. ¿Ok? Es decir, en el instante en que yo le entrego a otro ser humano el derecho de decidir sobre mí lo que entra a mi cuerpo, yo le estoy entregando, creemos, le estamos entregando demasiado poder para que luego nos diga otras cosas que asustan más, como por ejemplo, qué tenemos que hacer, a quién tenemos que adorar y así sucesivamente. Entonces de esto se va a tratar el Congreso. Mañana, el día de mañana, sábado, tendremos una transmisión en vivo a través del canal de Lifestyle Conquest, donde estará el pastor Alejandro Añasco, el hermano Héctor Arroyo y mi persona, hablando un poco en vivo, conversando, un conversatorio informal sobre lo que serán los temas que vamos a tratar durante esta semana. Así que en el nombre del Señor, mire, no se la pierda porque estos temas son muy, pero muy actuales, son temas súper necesarios para lo que estamos viviendo. Y créanme, hermanos, que mira, a ver, si yo digo, estamos viviendo momentos que son decisivos en la historia del mundo, alguien podría decir, no, probablemente no sean tan decisivos. Sencillamente estamos atravesando una época histórica de pandemia, como muchas antes, como por ejemplo la gripe española de 1918. Así que esto va a volver a la normalidad. Sí, ambos escenarios son posibles. Es posible volver a la normalidad común y corriente como la conocíamos, o probablemente nunca volvamos a la normalidad como la conocíamos. ¿Quién sabe? No sabemos. El tiempo nos dirá. Pero, pregunto, ¿hace algún tipo de daño estar preparado? No, ¿verdad? No hace ningún tipo de daño estar preparado. Y si nosotros nos preparamos, ¿y en qué consiste nuestra preparación? En un crecimiento sólido y constante en la palabra del Señor, donde nuestra fe se vea edificada, nuestros ojos sean puestos en Cristo, y pase lo que pase, nosotros estemos en el Señor Jesús. Esa es la preparación. ¿Ok? Entonces, bien, de eso va a tratar el Congreso, así que están todos invitados. Será un placer saludarles desde allí también. Bien, queridos hermanos, vamos entonces a orar y vamos de inmediato a estudiar lo que nos ha unido en esta tarde. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, Señor bendito, cuando falta poco, Señor, en Chile para recibir el día de reposo, cuando ya acá en Venezuela estamos en horas sagradas de tu día santo, Señor, nosotros queremos sencillamente, Padre, ofrecerte nuestros corazones y mentes para que sean instrumentos en tus manos, para que tú nos muestres la verdad de Cristo en tu palabra. Nos muestres al Señor Jesucristo en toda su gloria, exaltado delante de nosotros, para que le contemplemos en tu palabra, para que conozcamos su poder. Y al conocer su poder, Señor, tu Santo Espíritu nos transforme de gloria en gloria. Así que pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Pedimos, Señor, que nos limpies de ello y que nos dé, Señor, el poder de una vida renovada en Cristo.
Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por constantemente buscarnos. Gracias por atraernos al precioso amor de Cristo que nos constriñe. Gracias, Señor. Lo hemos pedido y agradecido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a mirar algo que es realmente valioso que nosotros conozcamos cuando hablamos de este tipo de temas, como el tema de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy, nosotros vamos a mirarlo en primer lugar desde la palabra de Dios que se nos regala en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Ok? Así que vamos a mirar Gálatas y vamos a mirar cuál es el personaje que, como bien lo mencionamos la segunda noche de nuestros estudios, cuál es el personaje a quien por primera vez se le concede explícitamente conocimiento acerca de la justificación por la fe. No estamos diciendo que es la primera persona justificada en la historia, pero estamos diciendo que es la primera historia de la Biblia donde aparece explícitamente lenguaje relativo a la justificación por la fe. ¿Quién es ese personaje? Es el patriarca y profeta Abraham. Abraham, en Génesis capítulo 15, versículo 6, es el profeta que por primera vez recibe de parte de Dios la palabra que dice, le fue contado por justicia. Si usted compara esa frase, le fue contado por justicia, con Romanos capítulo 4, usted concluirá que ser contado por justicia es igual a ser justificado. En nuestro segundo día de estudio, recordamos aquella noche donde concluimos a través de un estudio comparativo entre el Salmo número 106, versículos 29 al 31, y Números capítulo 25, versículos 10 al 13, haciendo un estudio comparativo de estos pasajes, llegamos a la conclusión que la frase ser contado por justicia equivale a ser reafirmado en el pacto eterno de Dios, en donde contamos con todas las promesas del pacto que Jesucristo puede dispensar porque Él ganó el derecho de hacerlo cuando se sentó a la diestra de Dios como ministro del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, y fue hecho fiador de un mejor pacto, mejor porque fue establecido sobre mejores promesas. ¿Ok? He aquí un pequeño resumen del significado e importancia de Abraham y la aparición de la frase le fue contado por justicia. Cuando nosotros vamos a la epístola del Nuevo Testamento, conocida como la epístola a los Gálatas, nosotros miramos en el capítulo número 3 algo sumamente interesante. Sumamente interesante. Gálatas, capítulo número 3. Cuando nosotros vamos a Gálatas, capítulo número 3, versículo número 6, nosotros volvemos a encontrar esta frase. Recuerden ustedes que esta frase de creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, recuerden ustedes que aparece en Génesis capítulo 15, versículo 6, luego aparece en Romanos capítulo 4 y ahora volvemos a encontrarla en Gálatas capítulo 3, versículo 6 en adelante. Y vamos a mirar cuidadosamente la manera en la cual aparece la frase y la manera en la cual el apóstol Pablo la interpreta en relación con el patriarca Abraham. Vamos a mirar lo que dice. Dice así. Así Abraham creyó a Dios, estoy leyendo el versículo 6, perdonen, versículo 6 del capítulo número 3 de Gálatas y versículo número 6. Lea conmigo, por favor, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a ver qué significa esto, de acuerdo con la interpretación de Pablo en Gálatas capítulo 3. Versículo 7, leamos. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Ok? Son hijos de Abraham, ¿quiénes? Los que son de fe. Versículo 8. Vamos a mirar este versículo que es sumamente importante. Mira lo que dice. Recuerden, en el versículo 6 se nos acaba de decir que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahora mira lo que dice el versículo 8. Dice así. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, atención,
justificar por la fe en los gentiles. En este contexto es exactamente lo que le sucedió a Abraham, ¿cierto? Versículo 8 dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Noten esto. A ver, ¿cómo podemos interpretar el versículo número 8? Vamos a hacerle una pregunta al versículo número 8 para que podamos interpretarlo correctamente. ¿Cuál es la pregunta que le vamos a hacer al versículo 8? Le vamos a preguntar qué significó, de acuerdo con el apóstol Pablo, aquella ocasión en la que Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. De acuerdo con este pasaje, ¿qué significó la frase, en ti serán benditas todas las naciones? ¿Qué significó esa frase? De acuerdo con el versículo 8, esa frase, cuando le fue dada a Abraham, significó que Dios le dio la buena nueva a Abraham. Si usted lee este pasaje en el idioma griego dice que Dios evangelizó a Abraham. ¿Cuándo Dios evangelizó a Abraham? Cuando le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Ok? En ese momento, cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, ¿qué hizo Dios con Abraham? Dios lo evangelizó, le dio el evangelio. Bien, eso es claro, de acuerdo con el versículo número 8. Pregunto, ¿en qué parte de la Biblia aparece esa frase en la cual Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones? Y de acuerdo con Pablo, eso significaba que Dios evangelizó, le dio el evangelio a Abraham. ¿En qué parte de la Biblia se encuentra eso? Eso se encuentra en el libro de Génesis, capítulo número 12. Libro de Génesis, capítulo número 12. Así que vamos a mirar, por favor, lo que sucedió en este momento. Ok, vamos a mirar lo que sucedió en Génesis, capítulo número 12. Ustedes saben que en Génesis, capítulo número 12, por primera vez aparece en la historia bíblica que Dios le habla a Abraham y se nos registra lo que Dios le dijo al profeta. ¿Dónde está eso? Génesis 12, versículo 1 al versículo 13. ¿Sí? Vamos a mirar. Génesis 12, versículos 1 al 3. Leemos Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y aquí está la frase que aparece en Gálatas 3, versículo 8. Y serán benditas en ti todas las familias, ¿de qué? De la tierra. ¿Ok? Entonces, notemos qué es lo que va a ocurrir ahora, de ahora en adelante. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir, atención, es que Abraham le hace caso al Señor. Y de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, Abraham toma todo lo que tiene y sale con su parentela, algunos de ellos, en este caso llevando a Lot, ¿ok? Lamentablemente, la palabra de Dios le había dicho en el versículo 1, vete de tu tierra y de tu ¿qué? Y de tu parentela. Pero Abraham sale de la tierra, pero se lleva a un pariente. ¿Ok? Entonces tenemos una primera, a ver, ¿cómo le dicen en Chile, cómo le dicen ustedes en Chile a ese pequeño errorcito inesperado que no debía ser como se esperaba,
pero tampoco es un errorcito tan grave con el cual se puede ir trabajando más adelante. ¿Cómo le dicen eso? En Venezuela nosotros le decimos una pequeña pifia, es decir, un error pequeñito. Es decir, el profeta recibe el mandato, ¿verdad? Pero cometió una pequeña pifia, un pequeño error. ¿Cuál fue el pequeño error? Que se llevó a Lot consigo. Pregunto, ese acto de llevarse a Lot consigo, cuando Dios le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿le produjo problemas al profeta más adelante? Que si le produjo problemas, tuvo que ir después a pelear en una guerra para rescatar a su sobrino. ¿Recuerdan? Y después que rescata a su sobrino, se enemista con él porque los pastores del sobrino estaban peleando con los pastores suyos. Y le dice al sobrino, mira sobrino, ¿por qué vamos a pelear si toda la tierra está delante de nosotros? Hijo, mira, agarra primero tú. ¿Y qué hizo Lot? Agarró la mejor parte. ¿Recuerdan? Muy bien, entonces eso le dio un poco de problema. Pero ahora mira lo que va a ocurrir. Mira lo que va a ocurrir. Atención. Cuando nosotros cometemos pequeños errores en la fe, Dios nos prepara una prueba más grande para ver si la superamos ahora más grande. Esto es muy, pero muy serio. Esto sí es serio y esto sí es importante. ¿Y cuál es la siguiente prueba que Dios le prepara a Abraham? Mira lo que va a pasar. Génesis capítulo número 12, versículo número 6. Vamos a leer. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré. Aquí está la prueba. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Una pregunta, ¿esa tierra era la tierra que Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Pero resulta que el hombre llega y cuando el hombre llega a la tierra, resulta que la tierra está poblada. Y entonces ahora Dios comienza, atención, lo que Dios comienza con Abraham. Dios comienza a intentar elevar la fe del patriarca por medio de pruebas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que Abraham llega, consigue esta prueba, ve el cananeo y entonces Abraham comienza a hacerse algunas preguntas. ¿Ok? Resulta que después, atención, mira lo que va a ocurrir. Versículo número 10 de Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo número 10, dice la Biblia, hubo entonces hambre en la tierra. Así que llegó una hambruna a la tierra de Canaán. ¿Y qué pasó con Abraham? Mire lo que pasó. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Y qué pasa cuando el profeta llega a Egipto? Que en Egipto Dios le tenía preparada una prueba más grande. ¿Y cuál era la prueba? Decir que Sara era su esposa, pero el patriarca todavía no confía en su Dios. Y como no confía totalmente en su Dios y le teme a la muerte, el patriarca dice, mira Sara, vamos a hacer una cosa. Usted no se le ocurra decir que usted es mi esposa. Usted lo que va a decir es que nosotros somos hermanos, pero esposa no, porque y si esos egipcios se enamoran suyo y me quieren matar, entonces el patriarca le teme a la muerte y el patriarca vuelve a caer en la siguiente prueba. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando el patriarca cae en la siguiente prueba? Dios le prepara una prueba mayor. ¿Y cuál es la prueba ahora que el patriarca va a enfrentar? Resulta que pasan los años, aproximadamente unos 10 a 13 años, y el patriarca todavía no tiene hijos y todavía no tiene tierra. Así que Dios se le aparece en Génesis capítulo 15, y le dice así, atención. Génesis capítulo 15, versículo 1, le dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás
siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dios se le aparece y le dice a Abraham, mira, no tengas temor, no temas. No temas que yo soy tu escudo. Mira, la gente con la que acabas de pelear y hacer guerra, esa gente no te va a matar porque yo te voy a proteger. ¿Y sabes qué? Tú vas a tener una descendencia grande. Y Abraham le dice, Señor, han pasado ya como algunos años, ¿verdad? Han pasado algunos añitos. Parece que yo necesito tener la seguridad de que tú me vas a dar algo, porque la persona que tengo en la casa que me va a heredar ni siquiera es mi hijo. Y entonces Dios le dice, mira, yo te voy a dar una señal. Te voy a dar una señal, sal afuera y te voy a mostrar las estrellas. Y Abraham sale, contempla las estrellas y les dice, así como no puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Dios estableció, confirmó un pacto con Abraham allí en Génesis 15, pero los años siguen pasando y Abraham no tiene todavía hijos ni descendientes. ¿Y qué pasa en el siguiente capítulo? ¿Qué pasa en el siguiente capítulo? Oh, viene Sara, su esposa, y le dice, mi amor, tú estás un poco viejito, parece que Dios no va a cumplir su palabra. Vamos a hacer una cosa. Aquí tienes a mi sierva, ¿verdad? Aquí tienes a mi sierva, porque aparentemente a Dios se le ha olvidado cumplirte la palabra. ¿Qué te parece si nosotros hacemos algo con nuestra voluntad, con nuestro brazo, con nuestra carne, con nuestra intención, con nuestra fuerza, con nuestro poder, con nuestra determinación, con nuestra disciplina, con nuestra motivación, con nuestros intereses? ¿Qué te parece si hacemos algo y ayudamos a Dios para que Dios cumpla su palabra? ¿Te parece? Acuéstate con mi sierva y ten un hijo. Y entonces Abraham cae también en esta prueba. Abraham cae en esta prueba y recuerdan que les dije que cuando el siervo de Dios cae en una prueba pequeña, Dios le prepara una mayor. Entonces Abraham cae en esta prueba y atención con lo que pasa con este patriarca. Miren esto, miren esto. Quien había recibido el evangelio y la justicia de Cristo por la fe, en el capítulo 12 al 15, este patriarca que había recibido la justicia por la fe, solamente por la fe, que se expresa en la manifestación abundante y poderosa de la gracia de Cristo, ahora el patriarca en el capítulo número 16 cae en la justicia, no por la fe, sino la justicia por las obras, la justicia por la fuerza humana, la justicia por la intención humana, la justicia que es por las obras. ¿Por qué? Porque él intenta ayudar a Dios cumpliendo la palabra de Dios, entre comillas, acostándose con la sierva para presentarle a Dios un hijo que Dios no mandó, sino que el humano diseñó. ¿Se dan cuenta? Esto es intención de carne. Esto es de la carne. Entonces ahora resulta que el muchacho nace, el muchacho va creciendo y Dios se le presenta a Abraham y le dice, mira Abraham, ¿sabes qué? De aquí a un año yo voy a descender y Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo. Y Abraham dice, no puede ser, Señor, mira, aquí está el muchacho Ismael, bendícelo a él y que él sea mi descendiente. Y le dice, no, sino que Sara te dará un hijo. Y entonces Abraham no lo puede creer y Sara hasta se ríe y Dios le dice, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y resulta que finalmente Dios cumple su promesa, su palabra y le da a Abraham un hijo que no es nacido de la carne, sino que es nacido del Espíritu. Una pregunta, hermano, ¿de dónde está sacando este predicador la idea de que este hijo de Abraham, que se llamaba Isaac, no nació de la carne, sino del Espíritu? ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Gálatas capítulo número 4. Allí aparece. Nos dice que Isaac era del Espíritu, pero que Ismael era de la carne. Entonces, ustedes recuerdan, a ver, vamos a ver.
Ustedes recuerdan en la introducción de Juan capítulo número 1, cuando dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no los recibieron, mas a los que les recibieron, ¿recuerdan? Mas a todos los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice el versículo 13, los cuales son engendrados no de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan? Entonces, una pregunta. El hijo de la voluntad de varón, el hijo de sangre, el hijo de carne, ¿quién era? Ismael. Ismael es hijo de sangre, hijo de voluntad de varón. ¿Y quién es Isaac? Es el hijo del espíritu, el hijo de la promesa. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia interpreta la historia de Abraham en casi todo el Nuevo Testamento? Casi todo el Nuevo Testamento aparece la historia de Abraham. Entonces miren esto. Resulta que el muchacho crece, el hijo del espíritu, el hijo de la promesa, el hijo de la palabra, el hijo de la palabra, el hijo de la promesa, nace. Una preguntita. Cuando el hijo de la promesa nace, pregunto, ¿qué era lo que Dios quería enseñarle a Abraham y a Sara? Ustedes recuerdan que comenzamos diciendo, al principio de nuestro estudio, comenzamos diciendo que Dios en Génesis capítulo 12 le dio el evangelio ¿a quién? A Abraham, ¿cierto? Pero Abraham como que todavía no entiende bien el evangelio. Abraham como que todavía no le ha agarrado la ciencia al evangelio, no lo ha captado. Entonces Dios le pone pruebas para que Abraham comprenda, para que Abraham pueda captar el poder del evangelio. Y cuando Dios le da a Abraham el hijo de la promesa, el hijo de la palabra, el hijo del espíritu, ¿qué era lo que Dios quería enseñarle a Abraham? ¿Qué era lo que Dios quería enseñarle? Vamos a mirar, por favor, dejen un dedo en Génesis, dejen su marcador de Biblia en Génesis y acompáñenme, por favor, a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo número 4. Acompáñenme, por favor, a Romanos capítulo 4. ¿Lo tienen? Romanos capítulo 4, por favor. Vamos a leer desde el versículo número 18. Romanos capítulo número 4 y vamos a leer desde el versículo número 18. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios allí. Leamos juntos. Dice, el versículo 18 está hablando del patriarca Abraham. ¿Ok? Entonces el 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Cuándo se le dijo eso? En Génesis 15. ¿Ok? Entonces dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como ¿qué? Como muerto. ¿Cierto? A ver, ¿por qué el cuerpo de Abraham estaba ya como muerto? Porque tenía alrededor de 100 años, cuando le nació Isaac. Entonces mira esto, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Ahora escucha esto, escucha esto. Yo estoy leyendo la Reina Valera del 60. Escucha cómo dice la Reina Valera del 60. Ajá. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Ahora mira después de la coma, mira después de la coma. O la esterilidad de la matriz de Sara. Ustedes saben que la palabra esterilidad de la matriz de Sara en el idioma griego no es la palabra esterilidad. En el idioma griego es la palabra necrosis. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la palabra necrosis, necrosado, necrótico en español? ¿Qué significa que algo se volvió necrótico? ¿Qué significa eso? Que se murió. Muerto. La necrosis es muerte. Así que lo que el idioma griego dice en Romanos capítulo 4, versículo 19 es esto. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto o la muerte de la matriz de Sara. La matriz de Sara estaba ¿cómo? Estaba muerta.
Le hago una pregunta. Si Dios hizo nacer a Isaac de un cuerpo que estaba ya como muerto y de una matriz que estaba muerta, ¿ustedes creen que el nacimiento de Isaac tenía algo que ver con enseñarle a Abraham el poder del Dios que resucita y da vida de los muertos? ¿O sí? ¿O sí? Mira lo que dice el versículo número 20. Mira lo que dice el versículo número 20 y 22. Atención. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Versículo 21. Plenamente convencido de que era Dios, de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¡Ay, qué maravilla! Abraham, cuando el hijo Isaac le nació, se dio cuenta que Dios es capaz de darnos poder sobre la muerte si es necesario hacerlo para cumplir su promesa. ¿Ok? En pocas palabras, Dios quería enseñarle a Abraham y a su familia que el Dios que hace promesas es el Dios de la resurrección. Es el Dios que resucita muertos. Es el Dios que abre la matriz muerta y da vida por medio del Espíritu. ¿Ok? Muy bien. ¿Ustedes creen que Abraham ya había alcanzado el tope de su fe? No, ¿verdad? Todavía no. Porque ahora, en Génesis, capítulo número 22, Dios le da al patriarca la prueba más grande que hombre alguno después de Cristo ha tenido que soportar. Escuchen esto. De acuerdo con el espíritu de profecía, Abraham recibió de parte de Dios la prueba más grande que hombre alguno después de Cristo ha tenido que soportar. ¿Y cuál es la prueba que se le va a dar al patriarca? Resulta que el muchacho que es el hijo de la promesa, el muchacho que es el hijo del espíritu, el muchacho que mostró que Dios tiene poder sobre la muerte y con su venida alegró la familia porque su nombre significa risa y con su venida alegró el corazón de su madre y de su padre. A ese muchacho en quien Abraham y Sara habían depositado toda su fe y vida, ahora ese muchacho, Dios le dice en Génesis 22, toma a Isaac, tu hijo, tu único, al que amas, y ofrécemelo en sacrificio como holocaustos. Holocausto significa todo quemado, una ofrenda toda quemada en el monte que yo te voy a mostrar. ¿Por qué será que Dios pide semejante cosa? ¿Qué cosa era lo que Dios quería enseñarle a Abraham? Por favor, ¿cómo se le ocurre a Dios, el Creador, pedirle a Abraham que le sacrifique en el monte que le va a mostrar a su hijo amado que había nacido por la promesa de Dios? ¿Cómo es que Dios entrega a un hijo por medio de la promesa y luego lo pide? ¿Qué era lo que Dios quería enseñarle, por favor? ¿Qué era lo que Dios quería enseñarle al profeta? Dios quería enseñarle en dónde está el poder del evangelio. ¿Cuál es el poder del evangelio? ¿En dónde está? ¿Dónde radica? Vamos a leerlo en Hebreos. Hebreos capítulo número 11. Hebreos capítulo número 11. Vamos a mirar en dónde radica el poder del evangelio. ¿Qué era lo que Dios quería enseñarle al profeta? Hebreos capítulo número 11. Versículo número 17. Hebreos capítulo número 11, versículo número 17.
Dice así la palabra del Señor. Hebreos 11:17 en adelante dice la Biblia, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. ¿Por qué? ¿Por qué lo pudo ofrecer? ¿Por qué? Noten el versículo 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Atención, Dios le había dicho que en Isaac Dios le daría descendencia al patriarca. Dios le había dicho a Abraham que utilizaría a Isaac para engrandecer su descendencia. Así que si Dios ahora se lo pedía en sacrificio, Abraham creería lo que el versículo 19 nos va a decir. Pensando. ¿Quién pensó? ¿Quién está pensando aquí según el versículo 19? ¿Cuál es el sujeto del verbo pensando? ¿Quién es el sujeto de ese pensando? Abraham. Mira lo que pensaba Abraham. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Bendito sea Dios. Abraham creyó que como Dios le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia, Dios podía resucitar al hijo Isaac si él tenía que hacerlo para cumplir su palabra con que le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué era lo que Dios quería enseñarle al profeta? Dios quería enseñarle que el poder del evangelio radica en que Dios nos da el poder de la resurrección para cumplir su palabra. Dios concede el poder de resucitar de los muertos para cumplir su palabra. Si es necesario resucitar a un muerto para cumplir su palabra, Dios está dispuesto a hacerlo. Lo puede hacer. Y usted se preguntará, ¿y por qué estamos hablando de esto? ¿Cuál es la razón por la cual estamos hablando de esto? Si nosotros dijimos que íbamos a terminar de estudiar el capítulo número 8 de Romanos, ¿por qué estamos estudiando la vida de Abraham? ¿Por qué? Porque a Abraham Dios le entregó como herencia, ¿cuál pacto? Dios hizo a Abraham heredero, beneficiario, ¿de qué pacto? Del pacto eterno, ¿sí o no? Y vamos a mirar qué fue lo que ocurrió en ese momento. En Génesis 22, cuando Abraham creyó a Dios, que era capaz de resucitar a los muertos y levantar a Isaac, si ese niño moría en ese sacrificio, si ese joven se moría en ese sacrificio, Dios iba a ser capaz de levantarlo de los muertos para cumplir la palabra que le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y cuando Abraham creyó que Dios podía cumplir su palabra, incluso si tenía que hacerlo por medio de la resurrección de los muertos, entonces Abraham conoció el día de Cristo y en ese momento Abraham vio a Cristo como el Cordero que tomaría nuestro lugar y nos daría acceso al poder de la resurrección. En ese día Abraham vio a Cristo, el día de Cristo, y se gozó, como lo dijo Jesús en Juan capítulo número 8. ¿Y saben lo que dice el apóstol Pablo que ocurrió en ese día? Ay, esto es maravilloso. El apóstol Pablo dice que en Gálatas capítulo número 3, versículo número 16, que cuando Dios le dijo en Génesis capítulo 22, en tu descendencia será benditas las naciones de la tierra. Mira lo que dice Pablo que eso significa. Gálatas capítulo número 3. Gálatas capítulo número 3. A ver, una preguntita. Antes de leer el capítulo número 3, versículo 16, lea conmigo de nuevo Gálatas 3, versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Dónde dijo Dios eso? Génesis capítulo 12. Ahora vamos a mirar el versículo número 16. Versículo número 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente.
No dice y a las simientes como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es, ¿qué cosa? La cual es Cristo. Pregunto, ¿dónde ocurrió? ¿En qué momento ocurrió que Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra? ¿En qué momento ocurrió eso? ¿En Génesis 12? No, en Génesis 22, cuando Abraham ofrece a Isaac en sacrificio. ¿Recuerdas? Entonces, cuando Abraham está dispuesto a ofrecer a Isaac en sacrificio, cuando Abraham está dispuesto a creer que el poder de Dios radica en que si Dios tiene que resucitar de la muerte para cumplir su palabra y ser fiel en lo que promete, Dios está dispuesto a resucitar a los muertos de la muerte. Entonces, cuando Abraham creyó eso, Dios le dijo, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. ¿Y qué significaba eso? Versículo 16. No dice y a las simientes como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Y qué significa eso? Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios, ¿para con quién? ¿Para con Isaac? ¿Para con Abraham? ¿Qué dice el versículo 17? ¿Con quién estaba haciendo Dios el Padre un pacto en Génesis capítulo 22 cuando le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra? ¿Con quién estaba haciendo Dios un pacto? Dios estaba estableciendo un pacto con Jesucristo. Porque dice el versículo 17, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Génesis capítulo 22 es el lugar en donde Dios establece un pacto con la descendencia de Abraham. ¿Y quién es la descendencia de Abraham? Es Jesucristo. Dios estableció un pacto con Cristo porque Cristo se haría el heredero de las promesas de Dios para Abraham, para que todo aquel que crea en Cristo sea coheredero juntamente con Cristo. ¿Y esto qué relación tiene con el poder de la resurrección y todo esto? A ver, predicador, ¿qué relación tiene Abraham, el evangelio, la resurrección, el pacto eterno de Dios con Cristo? ¿Qué relación tiene todo esto? Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Ustedes saben que cuando Jeremías capítulo 31 se escribe, el pueblo estaba ¿en dónde? ¿Dónde estaba el pueblo? Más o menos en qué lugar del mundo estaba el pueblo de Israel cuando Jeremías 31 se escribe. Babilonia. ¿Cierto? Babilonia. Y ahora mira lo que Dios promete para el pueblo de Israel. Jeremías 31 dice así. Vamos a mirar. Versículo 31. Jeremías 31, versículo 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Cómo se le llama a ese nuevo pacto en Jeremías capítulo 32, versículo 40? Se le llama y haré con ellos pacto eterno. Así que el pacto nuevo y el pacto eterno es una y la misma cosa. Entonces vamos a mirar lo que dice este pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ustedes saben que este pacto contiene 3 promesas. ¿Recuerdan las promesas? Número 1, la renovación de la mente y corazón que recibe la ley de Dios en su interior. Número 2, la comunión y acceso directo al Padre Celestial por medio de Cristo, que nos entrega todo el poder del trono de Dios. Número 3, perdón total de todos los pecados, ¿cierto? Estas son las 3 promesas del pacto eterno. Ahora, mira cómo termina este capítulo. Presta atención, por favor, cómo termina este capítulo. Este capítulo termina así, versículo 40. Versículo 40, mira cómo termina este capítulo. Dice así: y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová.
no será arrancada ni destruida más para siempre. Aparentemente este versículo finaliza la promesa del pacto nuevo, del pacto eterno, mostrando que cuando Dios cumpla la promesa de su nuevo pacto, la promesa del pacto eterno, Dios resucitaría los cuerpos del valle de los cuerpos muertos. ¿Recuerdas? Ahora mira esto, mira lo interesante. A ver, voy a hacer una pregunta muy sencilla, pero es muy importante que veamos la conexión. A ver, ¿cuál es el otro profeta que juntamente con Jeremías profetiza a los cautivos de Babilonia? Ezequiel. ¿Ok? Ezequiel es el profeta cautivo de Babilonia. Y atención con esto. Ezequiel también tiene en su libro la aparición del nuevo pacto, pero en palabras suyas, en palabras de Ezequiel, no en palabras de Jeremías, sino en palabras de Ezequiel. ¿Dónde está la aparición del nuevo pacto en palabras de Ezequiel? ¿Dónde está? Ezequiel 36. Y cuando usted abre la Biblia en Ezequiel 36, usted se da cuenta de algo extraordinario, algo maravilloso. Y es lo siguiente. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 en adelante. Dice Dios así. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26. Os daré corazón nuevo. ¿Se parece eso a la promesa del pacto eterno de renovar la mente y el corazón? Sí, ¿verdad? Escuchen esto. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Te das cuenta? Es decir, esta es la promesa del nuevo pacto en palabras de Ezequiel. Aparece en Ezequiel capítulo 36. Ahora mira, no es casualidad que cuando en Jeremías aparece la promesa del nuevo pacto, termine la promesa hablándonos de la restauración de todo Israel hasta el punto de resucitar el cuerpo, el valle de los cuerpos muertos. ¿Recuerdan? Entonces, lo interesante es lo siguiente. ¿Cuál es el capítulo que le sigue al capítulo 36 donde aparece el nuevo pacto en Ezequiel? El capítulo 37. ¿Y de qué trata el capítulo 37? Es la visión del valle de los huesos secos, ¿cierto? Y pregunto, ¿cuál es el propósito de la visión del valle de los huesos secos? A ver, este es el propósito. Mira esto. El propósito es el siguiente. Dios le dice a Israel, Dios le dice al profeta, ven acá, profeta, yo te voy a mostrar, te voy a llevar al valle de los huesos secos. Y le pregunta a Dios al profeta, a ver, Ezequiel, ¿será que estos cuerpos, será que estos huesos secos, en gran manera secos, pueden volver a vivir? Y el profeta dice, Señor, tú lo sabes. Y entonces le dice Dios al profeta, profetiza y di que vivan. Y entonces el profeta pronuncia la voz autorizada por Dios y entonces los huesos comienzan a recomponerse y les salen tendones y les salen tejidos y les sale músculo y les sale carne y les sale piel y de repente se forma un ejército. Y Ezequiel está absolutamente asombrado y Dios le pregunta, ¿vivirán estos cuerpos muertos? Y el profeta dice, Señor, tú lo sabes. Y le dice, profetiza al espíritu y di que entre en ellos y vivan. Y entonces Ezequiel profetiza y el espíritu los hace vivos. Y cuando resucitan y el ejército está vivo, entonces Dios le dice, dile a la casa de Israel que así puedo hacer yo con esta casa. Esta casa está muerta, pero yo la puedo resucitar. Ok, ahora sí, predicador, por favor, háblanos de Romanos 8. ¿Qué es Romanos 8? ¿Qué cosa es Romanos 8? ¿Qué es eso? Vamos a mirar qué cosa es Romanos 8. Vamos a mirar Romanos 8 rápidamente. A ver, Romanos 8. Ayer leímos hasta el versículo 4, ¿verdad? Hasta el versículo 4. Ok, Romanos 8, versículo 4. Ahora vamos a leer desde el versículo número 5 en adelante.
Romanos 8, versículo 5 en adelante. A ver, ¿por qué todo este paseo por Abraham, las pruebas de Abraham, el poder de la resurrección, la venida de Isaac como el poder de la resurrección para resucitar el cuerpo muerto y la matriz muerta de Sara? ¿Por qué la comprensión del evangelio cuando Abraham cree que Dios puede resucitar de los muertos a Isaac? ¿Por qué el nuevo pacto y la promesa de resucitar el valle de los cuerpos muertos? ¿Por qué nuevamente la resurrección de los huesos secos en el valle de los huesos en Ezequiel 37? ¿Qué tiene que ver todo esto con Romanos 8? Romanos 8, versículo 5 dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y ahora sí, prepárese. Versículo 9. Prepárese. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pregunto, ¿cuál cuerpo estaba muerto cuando Dios evangelizó por primera vez al patriarca? El cuerpo de Abraham, el cuerpo de Sara, el cuerpo de los valles, de los cuerpos muertos, los huesos secos. Es Dios diciéndonos que el pecado causa muerte hasta el punto de esclavizar todo el ser, todo el cuerpo. Hermanos, en la Biblia no existe separación de la mente y el cuerpo. En la Biblia no existe separación entre la carne, que es, dicen algunos, los huesos, los músculos, los tejidos, y el espíritu, que dicen algunos que es la mente. No, en la Biblia el ser humano es una sola cosa, hasta el punto que la carne piensa. ¿Cómo es eso que la carne piensa? Lea el versículo número 6. El versículo número 6 dice: porque el ocuparse de la carne es ¿qué cosa? Muerte, pero el ocuparse del espíritu, vida y paz. Lea el versículo 7. Por cuanto los designios, ¿qué cosas son designios? La palabra griega es phronemata. La palabra es pensamientos, mentalidad. Los designios de ¿quién? ¿Quién está pensando allí? La carne piensa, porque no existe separación de la mente y del cuerpo. El ser humano es uno solo, una sola cosa. Entonces, aquí dice en Romanos capítulo 9 lo siguiente. Atención, vamos a leer el versículo 10 mejor. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Por qué el cuerpo está muerto a causa del pecado? Porque el pecado logró dominar, después de haberlo nosotros cometido, logró dominar todo el ser, todo el cuerpo, todo lo que nos hace humanos. El pecado dominó todo. Y entonces ahora mira lo que dice el versículo. El cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Versículo número 11. Atención. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, pregunto, ¿quién resucitó a Cristo de los muertos según Romanos 8:11? ¿Quién resucitó a Jesús de los muertos? El espíritu de aquel, entendemos que es el Padre, el espíritu de Dios.
el Espíritu de Dios resucitó a Cristo de los muertos. Y ahora mira lo que dice el versículo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, y atención, palabra vivificará, que quiere decir hacer vivo, resucitar, resucitará, vivificará, volverá a la vida. ¿A qué? A vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pregunto, cuando usted cree en Jesucristo y Dios le da su Santo Espíritu, ¿qué cosa le está dando Dios cuando le da el Espíritu de Dios? ¿Qué le da? ¿Qué le está dando? Dios le está dando el poder de la resurrección. Dios le está dando el poder que resucita muertos. ¿Para qué Dios le está dando el poder que resucita muertos? Porque solamente el poder que resucita a los muertos es el poder que puede hacer que su cuerpo no lo domine más con sus pasiones y deseos, sino que lo domine el Espíritu. Y usted dirá, ¿y esto será que está en algún lugar de la Biblia aparte de Romanos 8? Está en todos lados, en todos lados. ¿Quiere leerlo? Dos citas, ¿está bien? Vamos a leerlo. Rápidamente, por favor. Efesios capítulo número 1. Efesios capítulo número 1. Y vamos a leer el versículo número 18 al 20. Efesios capítulo 1, versículo 18 al 20, y luego Efesios 2, Efesios 2, versículos 4 al 6. Dice, Efesios 1, versículo 18 al 20, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19. Y cuál, es decir, y que sepáis, Dios quiere que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Qué poder? Según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué fuerza? La cual operó en Cristo. ¿Cuándo? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y entonces, ese poder de resucitar a los muertos que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, ese poder está disponible ¿para quién? Para nosotros los que creemos. ¿Dónde dice eso la Biblia? Aquí en el versículo 19, y que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Qué poder? El poder que resucitó a Cristo de la muerte. ¿Dónde más dice eso la Biblia? Efesios capítulo 2, versículo número 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, ¿qué cosa? ¿Qué estábamos? Muertos. ¿En qué? En pecados. Nos dio vida juntamente con ¿quién? ¿Con quién nos dio vida? Juntamente con Cristo. ¿Cuándo hizo eso? Versículo 6. Y juntamente con él, ¿nos qué? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el poder que está disponible para nosotros los que creemos en Cristo? El poder de la resurrección. ¿Para qué? Para que en este lado de la eternidad, sin que tengamos que esperar a la resurrección de los muertos, nuestras vidas sean santificadas
por completo aquí. Alguien diría, bueno, hermano Manuel, usted es una persona bien ingenua, porque usted enseña que nosotros podemos reflejar el carácter de Cristo de este lado de la creación. Pero la teología es clara y enseña que solamente esto será posible después de la resurrección, cuando recibamos cuerpos nuevos sin la naturaleza pecaminosa. Una pregunta, ¿dice la Biblia que está disponible para nosotros el poder de la resurrección aquí y ahora? La Biblia lo dice. La diferencia está en si usted cree lo que dice la palabra o usted cree lo que dice la teología. ¿Usted cree lo que dice la palabra o cree lo que dicen los manuales teológicos? ¿Usted cree lo que dice la palabra o cree lo que dice la filosofía? ¿Usted cree lo que dice la palabra y cree que Dios tiene poder de resucitar de la muerte su vida en pecado y transgresión para hacerlo nuevo en Cristo? ¿O usted no cree eso? Así de sencillo. Entonces mira esto. Dice esto, confirma esto. El espíritu de profecía, mira, si el espíritu de profecía lo confirma, hemos andado bien, andamos en buen camino. Si el espíritu de profecía confirma esto, hemos acertado en nuestra interpretación de la palabra de Dios. ¿Confirma esto el espíritu de Dios por medio del espíritu de profecía? Vamos a mirar. Voy a compartir mi pantalla rápidamente con ustedes. A ver. Ok, ¿ustedes están viendo mi pantalla en este momento? ¿Sí? ¿Sí se ve mi pantalla? Ok, muy bien. Vamos a leer lo que aquí dice. Ok, vamos a mirar lo que aquí dice. Voy a leer en primer lugar esta cita. Ok, voy a leer en primer lugar esta cita que se encuentra en El deseado de todas las gentes, capítulo número 41, página 352, párrafo 1. Mira lo que dice esta cita, por favor. Dice así. Y Jesús dijo, yo les resucitaré en el día postrero. ¿Ok? Yo les resucitaré en el día postrero. Mira lo que dice acá, por favor. Cristo se hizo carne con nosotros a fin de que pudiésemos ser espíritu con él. Mira lo que dice aquí el espíritu de profecía. En virtud. A ver, ¿cómo podemos traducir la frase castellana en virtud de otra manera sinónima también en castellano? ¿Cómo podemos traducir la frase en virtud de? Podemos traducirla como gracias a. ¿Ok? Debido a. Ok, vamos a traducirlo en virtud de. Usted sabe qué significa gracias a. Ok. En virtud de esta unión. ¿Qué unión? La unión nuestra ¿con quién? Con Cristo en el Espíritu. Escucha esto. En virtud de esta unión hemos de salir ¿de dónde? De la tumba. ¿Cómo es que nosotros hemos de salir de la tumba en virtud de esta unión que ya se nos ofrece hoy con Cristo por medio del Espíritu? Y mira cómo termina la cita. En virtud de esta unión hemos de salir de la tumba, no simplemente como manifestación del poder de Cristo, sino porque por la fe su vida ha llegado a ser nuestra. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y le reciben en el corazón, tienen vida eterna. Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios recibido en el corazón por la fe es el principio de la vida eterna. Ay, ay, ay. Ay, 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 qué cosa tan terrible esta cita. Es impresionante, es maravillosa, es algo que provoca memorizarla y repetirla y guardarla en el corazón para atesorarla allí. Mira lo que dice esta. Nos despedimos con esta. Esta se encuentra en el capítulo 21.
Ojo, ojo, no estoy citando una cita por allí escondida de un sermón que alguien le agarró a la hermana White, pero la hermana White en realidad no se acordaba que lo había dicho, pero la persona que lo escuchó decía que sí, que Elena de White lo dijo predicando por allá. No, no, no. Estamos leyendo nada más y nada menos que el libro, podríamos decir, después del conflicto de los siglos, más enigmático, el libro paradigmático, el libro ejemplar de Elena de White, que es nada más y nada menos que el deseado de toda la gente. Mira esto, atención con esto. Mira lo que dice aquí. Vamos a leer esto. Dice aquí Jesús, escucha esto, voy a subrayar acá. Mira esto. Vendrá hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Escucha esto. Los fariseos creían en la resurrección. Cristo les dice a los fariseos que ya está entre ellos el poder que da vida a los muertos y que han de contemplar su manifestación. Este mismo poder de resucitar es el que da vida al alma que está muerta en delitos y pecados. ¿En qué parte de la Biblia está esa delitos y pecados? Efesios capítulo 2, lo acabamos de leer. Escucha bien. Ese espíritu de vida en Cristo Jesús, la virtud de resurrección, ¿dónde aparecen las palabras espíritu de vida en Cristo Jesús? En Romanos capítulo 8, versículo 2. Ahora dice, ese espíritu de vida en Cristo Jesús, la virtud de su resurrección, libra a los hombres de la ley del pecado y de la muerte. ¿Dónde aparece esa frase, ley del pecado y de la muerte? Romanos 8:2. Y ahora mira lo que dice, mira cómo termina esta cita. Esto es increíble, esto es maravilloso. Esto es una bomba nuclear de poder. Escucha esto. El dominio del mal es quebrantado y por la fe el alma es guardada de pecado. Escucha bien. El que abre su corazón al Espíritu de Cristo llega a participar cuando aquí llega a participar de ese gran poder que sacará futuro su cuerpo de la tumba. Una pregunta. ¿Enseña el espíritu de profecía juntamente con la Biblia que los que creemos en Cristo hoy se nos otorga por medio del Espíritu Santo el poder de la resurrección para que nuestros hábitos que nos han mantenido en esclavitud, para que nuestros pecados que son muerte, para que nuestra vida que ha estado esclavizada en la muerte del pecado resucite por el poder de Cristo a una vida nueva y santa? ¿Dice eso la Biblia? ¿O sí? ¿Dice eso el espíritu de profecía? ¿O sí? Entonces, de aquí en adelante, usted con el espíritu decide si creerlo o no creerlo. ¿Qué ocurre si usted lo cree? ¿Qué pasa si usted lo cree? Vamos a ver lo que sucede. Terminamos con Romanos 8, versículos 12 y 13. ¿Qué sucede si usted lo cree? Sucede esto. Versículos 12 y 13 de Romanos capítulo 8. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pregunto, ¿las obras de la carne se pueden morir? ¿O sí? ¿Quién las mata? ¿Usted? No. Si usted intenta matar las obras de la carne, usted estará intentando lo que Abraham intentó con Agar, la sierva. Usted estará intentando ayudar a Dios. Y usted entonces, si usted se sienta y usted comienza a decir, necesito vencer el pecado. ¿Qué puedo hacer para vencer el pecado? Oh, ya sé lo que puedo hacer. Me voy a levantar, en vez de las 6 de la mañana, me voy a levantar a las 5
Y entonces usted comienza a aplicar esa técnica y resulta que a la final de la semana usted falla. Usted falla. Usted dice, ok, esta técnica debo acompañarla con otra técnica. Ahora no me voy a levantar a las 5 de la mañana, sino que me voy a levantar a las 4:45 y en los primeros 10 minutos me voy a tomar un agua tibia con limón y bicarbonato para alcalinizar mi cuerpo y tener la mente despejada. Y usted lo hace, ¿verdad? Usted lo hace y a la final de la semana usted vuelve a caer. Usted dice, oh, ok. Lo que pasa es que el agua tibia con bicarbonato y limón no es suficiente. Yo necesito comerme una taza de lechuga para que ésta me mantenga un temperamento. Escuche, ¿cuál es el punto? El punto es que nada de eso sirve si usted no tiene el espíritu. Pero si usted tiene al espíritu, el espíritu le va a hacer comer todo eso bien. El espíritu le va a dar la mejor dieta. El espíritu lo va a levantar temprano en la madrugada. Pero el secreto es el espíritu, porque el espíritu es lo que mata la carne y sus obras y resucita la vida de Cristo preciosa y santa en mi vida. El espíritu de Cristo es la clave. ¿Y cómo usted recibe el espíritu de Cristo? Por la fe. Hermanos, no hay fórmula escrita para yo recibir el espíritu. La Biblia sencillamente dice que los que creían en Cristo eran sellados por el Espíritu de Dios. Así que usted ponga sus ojos en Cristo, medite en Cristo, contemple a Cristo, recuerde a Cristo, mantenga a Cristo en su atención, mírelo cada día, mírelo en su palabra, memorice algunas de sus lecciones, lleve su palabra a la mente. Cuando usted se vea tentado, recuerde a Cristo, mírelo una vez más, reciba de esa manera el Espíritu y llénese de poder. Y si algún día logramos vencer el pecado, que lo diga Dios, pero no nosotros. ¿Ok? Que lo diga Dios allá en el cielo con los ángeles, pero no nosotros. Si algún día Dios dice de nosotros, bienvenido siervo fiel, perfeccionaste un carácter a la semejanza de mi hijo, que nos sintamos asombrados y le digamos, ¿de verdad, Señor? ¿De verdad? Gloria a ti, Señor, bendito seas. Pero no que alguno de nosotros lo piense y mire así y diga, me falta poquito para alcanzarlo, me falta poquito. ¿Ok? Eso no. Eso no es de Dios. Que lo diga Dios. Y nosotros siempre sintamos necesidad más de Cristo, más de Cristo, más de Cristo. Y mientras más de Cristo tenemos, más de Cristo tenemos, más Cristo mostrará nuestros defectos y más nos hará crecer y más nos hará crecer de gloria en gloria hasta su imagen y semejanza. Que Dios les bendiga y les guarde.